todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Alexi patrocina esta reacción. Nos trae a Rie, o conocida por Suzaku, con las canciones, porque digo dos, Urban Highway y Summer Carnival. Así en ese orden. Así que amigos, a disfrutar. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Bueno, me ha gustado mucho el comienzo y el tono que le está dando. Em, es instrumental como otras veces que hemos visto aquí a, a Rie. Y bueno, el caso, o Suzaku, como prefiráis. El caso es que mm, le da como un ambiente desde el principio como old school, pero porque además, bueno, old school, de los guitarristas instrumentales, tiene un cierto tonillo a Satriani. Ahora ya cuando ha empezado con la melodía, digamos, la parte que debería de ser cantada, pues que lo está haciendo con la guitarra, ha cambiado un poco. Por cierto, las compañeras que están con ella, pues Enrique Canade, ¿no? claro. En las baterías, porque están las dos. Ujú, ujú. Senri, está Kanade, está Rina, Hoshino al bajo y Yoshiko Ikejiri a los teclados. Bueno, todo un lujazo de músicos que tiene rodeándola y claro, con eso todo suena fenomenal. Cositas que comentar. Bien, a ver, bueno, me parece una exhibición, ¿vale? De musicalidad. De momento, yo sé que ella entra dentro de la categoría de las virtuosas de la guitarra, ¿vale? Aunque de momento está haciendo un despliegue más melódico, más sencillo, más tratando, digamos, que de llegar, ¿no? Con su melodía al público. Em, esos riffs del principio, con ese efecto de guitarra, pues está bien. Es como si te fueran conduciendo a donde ella te quiere llevar, ¿no? Hay ciertos ritmos sincopados que es también la técnica de púa de ella es muy buena. Y bueno, vamos viendo lo que va realizando hasta el momento. Sé que ella puede hacer cosas a gran velocidad, no sé si nos lo va a Sí, lo mostrar harán, sí. luego, pero bueno, el comienzo de momento me ha gustado bastante. David, ¿qué te está pareciendo?
A mí al principio me ha parecido que estaba un poco mal ecualizado. Lo mismo ha sido el efecto ese que dices que la metía a la guitarra, Mm, porque al teclado y al bajo no lo escuchaba. Solo escuchaba las baterías y a ella con la guitarra, obviamente. claro, bueno, yo al principio me he fijado mucho en el sonido de guitarra y después ya cuando han enfocado al bajo sí se escuchaba bien el bajo. Sí, cuando la han enfocado ya ahí ya la escuchaba yo al bajo, pero antes, previamente, y han enfocado nada más empezar a la teclista que estaba Ujú. tocando y digo, Vamos a se la verlo. escucha. Vamos a verlo al principio. A ver, se escucha el bajo y el teclado se escucha pero muy bajito, muy bajito. A ver, un poquito más adelante. Aquí se escucha el bajo claramente, pero el teclado no. Aquí ya se empieza a escuchar el teclado. Ahí ya se, ahí ya se, además con unas notas un poco ahí raras. Sí, es como si estuviera tocando con un metalófono, pero es un efecto de teclado. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a continuar. Muy bien esta canción. Me gusta mucho el riff principal en el que se va moviendo el leitmotiv. Del solo de guitarra, creo que aquí Rie ha brillado. Muy buen uso de los ligados o legato, como lo quieras llamar, y los arpegios así a una buena velocidad. Tiene muy buena técnica, evidentemente. Em, Tal vez, bueno, me hubiera gustado un poco más de variación del leitmotiv, ¿vale? Iba insistiendo mucho en eso. Em,
teniendo en cuenta que no es la voz y es la guitarra, tal vez un poquito de dinamismo me hubiera gustado más. Pero, sin embargo, la melodía, tal y como la ha puesto, fluye muy bien. Así que tenía ahí, a veces me recordaba, había ratos que era un poquito Gary Moore, a veces un poquito Paul Gilbert, ¿vale? Con lo que he escuchado, ¿no? Es decir, esas notas largas mezcladas con velocidad, pues en general me ha gustado bastante. Sí, 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 sí. sí, ha estado bien. Bueno, han estado bien todas, porque al final han hecho rondita de solos. Sí, pero el bajo todo el tiempo muy presente, es decir, Sí, no sí. se limitaba a hacer, digamos, las notas fundamentales, sino que le iba dando vida a esa línea de bajo. Las baterías se han alternado muy bien, no se han estorbado ninguna a la otra. Que Veía que... me parece tela de complicado eso, sí. Que Sí, haya sí, dos sí, baterías y se complementen, porque... correcto, O armonicen, porque ha habido algún momento que estaban haciendo lo mismo. Y dicen, madre mía, estas muchachas. correcto, correcto. Porque son muchachas. Sí, son muy jóvenes, De hecho, a Henry la han enfocado así desde arriba al principio y digo, ¿quién es esa batería que parece una niña? claro. Pensaba que era... ¿Cómo se llamaba la otra chavalilla? ¿En qué canal? No, Canade no. La otra niña que hay que tiene ahora 15 años. Tiene el pelo corto. Ah, ¿cómo era? ¿Yoyoka? Yoyoka, Yoyoka. Pensaba que era ella. Lo que pasa es que luego le he visto la coleta, digo, no, no es Yoyoka. Ya, 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 ya. Y ya cuando la han enfocado, digo, ah, que es Henry. Claro, claro, claro. Además, Pero vamos, que tiene 20 años, así que Yoyoka además tiene el pelo corto, ¿no? Ahora. sí, sí, por eso, Sí, por sí, eso. sí, sí. Bueno, y eso han tenido también sus momentos. Lo que iba a decir es que Senri miraba a Kanade a veces para ponerse de acuerdo en plan, ahora tal, o este cambio, lo que sea. De todas maneras, iban ellas guiadas por las partituras, iban siguiendo cada parte. Muy bien, el teclado también fantástico, ha tenido ese problema ajeno a ella con el tema de que Sí, no tenía sonido al principio, pero bien, bien. La verdad es que muy, muy bien todo lo que están tocando. Me parece curioso, ¿no? Porque los espectadores tienen ahí sus mesas con sus bebidas y tal. Es como, sí, es que debe ser algún club o algo. sí, es como un club de blues. Sí. Perfecto. Bueno, Pues genial. yo iría ahí perfectamente a tomarte una Anda que no, cervecita, lo que se tercie. anda que no. Perfecto. Venga, pues habíamos escuchado lo que decíamos, ¿no? Es decir, Urban Highway y ahora tenemos Summer Carnival. Vamos allá.
esto es una especie de jazz fusión, un ritmo muy interesante, porque la batería al principio me recordaba incluso algún ritmo brasileño, Sí, sí, pero bien, se han metido en esa vorágine, la línea del bajo acompaña muy bien, casi está haciendo em, casi de guitarra rítmico a la vez que lo que debería hacer el bajo. Claro, lógicamente, al no ver una segunda guitarra, tiene que hacerlo. claro. O En esta pose, así me fijo en la bajista, además tiene la misma postura que Yuna Serita. sí, Digo, perfectamente podría estar Yuna ahí. ¿Eh? bueno, Yuna sí, todo lo que... Muy, muy polivalente, es decir, te puede hacer de todo. Yuna lo habría hecho también muy bien. Pero bueno, aquí Rie demuestra que es muy versátil, que no solamente sabe correr por el mástil, sino que va dando matices en el ataque a las cuerdas, el cómo usa el vibrato. Ella es de jugar mucho con la palanca del trémolo. Y bueno, hemos visto ahí, creo que ha hecho un tapping, ¿no? También. Así que bueno, Creo que sí. como la anterior, va haciendo que cante la guitarra la Sí, sí, melodía está principal. cantando, efectivamente. Efectivamente. Pero bueno, le ayuda mucho, y repito, la línea del bajo porque invita al movimiento, ¿no? Em, la guitarra de Rie tampoco tiene una distorsión así muy, muy, muy marcada, sino hay una cosa entre mitad, ¿no? Es decir, entre una distorsión, digamos, metalera y una guitarra limpia, se queda ahí como en la mitad y, y vemos que es el sonido que a ella más le gusta. Perfecto, bueno, pues venga, vamos a continuar, le damos un poquito para atrás y seguimos. Bueno, Se han marcado ahí una samba entre las dos. correcto, correcto, por eso decía yo, me recuerda a ritmos brasileños, que, qué curioso, ¿no? Porque han ido por su camino cada una. Y justo ha habido ahí una mirada y han dicho, venga, y terminamos. Y la última frase la han hecho clavada a las dos para retomar. Ha sido brutal como lo han hecho. Muy, muy bien.
Muy bien, bueno, pues esta fusión entre jazz y samba y está muy curiosa. Me ha gustado, me ha gustado. Es decir, sobre todo aquí, aparte de lo que hemos dicho ya de Rie, creo que las grandes protagonistas de aquí han sido las baterías, Sí, ambas, por cómo han sabido captar la esencia, ¿no? de la música, el sincronizarse, como tú dices, lo veo muy complicado y sin embargo estaban cada una a su aire, pero perfectamente cuando tocaba y hacer el cambio para que se unieran de nuevo los instrumentos, lo hacían al unísono, así que fenomenal. Son unas chicas excelentes, ¿no? Unos músicos increíbles. Bueno, pues fenomenal. Me ha gustado muchísimo, así que eh, Alexi, muchas gracias, muchísimas gracias por traernos a Rie, bueno, Suzaku, como lo quieres llamar, con esta doble reacción. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno. Veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí, más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.